Y hoy vamos a meditar en Génesis capítulo número 39 y vamos a seguir con nuestra serie que hemos titulado El Evangelio según José. Vamos a hablar de esta historia que, aunque tú no seas un cristiano, quizá creo que la has escuchado, porque es una historia bíblica que gente no creyente la ha escuchado, y si tú eres una persona cristiana quizá recuerdas la historia, pero quizá no muy bien. Así es que vamos a leerla hoy en esta mañana. Ya la leímos, pero quiero releerla a ti que en esta mañana. Entonces vamos a leerlo. El sermón del día de hoy tiene como título La tentación y el Evangelio. Repito, el sermón del día de hoy tiene como título La tentación y el Evangelio. Entonces vamos a la palabra del Señor. Sígame con su mirada. De todos modos va a aparecer ahí en pantalla. Génesis 39. Vean lo que dice el Señor. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora viene el Señor, vean lo que aclara ahí, lo que hemos estado diciendo. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía, vean lo que dice ahí, prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración, ¿qué dice ahí? De todas las cosas, de todos sus bienes. Dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía en el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía de comer. José tenía muy buen físico, dice la palabra del Señor, y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado en mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y dice la palabra del Señor en el verso 10. Por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostase con ella y le hiciera compañía a José, José se mantuvo firme, ¿qué dice ahí? En su rechazo. Un día, en un momento, dice la palabra, en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró, dice, del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún vean lo que dice la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle, ¿qué dice? Su amor. Hizo que se ganara la confianza del guarda de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada, de lo que dejaba, ¿qué dice? En sus manos. Hace 8 días hemos comenzado esta serie de José, afirmando que Dios actúa siempre, ¿lo recuerdan? De manera competente.
El Dios del Evangelio no se equivoca, el Dios del Evangelio no es incompetente. Cada una de las cosas que estaba haciendo con José eran perfectas. Así es que decíamos hace 8 días, las cosas que Dios está haciendo en tu vida son las correctas, aunque a veces pienses que no. El Dios del Evangelio está trabajando en la vida de José, aunque parezca, escucha, que Dios está guardando silencio. Para José, Dios está callado y no entiende lo que está pasando. Lo echaban en una cisterna, lo habían vendido sus hermanos. Pero hemos aprendido una cosa hace 8 días, que cuando sentimos el silencio de Dios, es cuando más Él está trabajando en tu vida. Y lo hace de manera brutal. Lo hace a veces de manera, veíamos hace 8 días, de manera violenta, de maneras que nosotros no quisiéramos que lo hiciera Dios, pero es la única manera en que nosotros entendemos. José entonces necesita ser transformado, como lo afirmamos la semana pasada, y en este proceso de transformación, él tiene que enfrentar algo que tú y yo tenemos que enfrentar también, y es la tentación. Esta tentación de José apunta a nosotros. Las personas, todos tenemos que enfrentar la tentación para ser transformados. Escucha, todos tenemos que enfrentar la tentación para ser transformados. Y la Escritura es muy clara acerca de esto. Vean lo que dice Santiago 1:12. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, ¿qué dice? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes ¿qué? A quienes lo aman. Constantemente la Biblia nos va a estar diciendo que la tentación está allí, que la tentación la estamos enfrentando constantemente. Así es que es necesario enfrentar la tentación para conocer a Dios. Es necesario enfrentar la tentación para depender de Dios. Y hoy hablaremos entonces de 3 tentaciones que José enfrentó. 3 tentaciones que José enfrentó en su caminar, ¿sí?, en Egipto, y que quizás son las mismas tentaciones que tú y yo estamos expuestos durante nuestra vida. Y estas 3 tentaciones con las cuales hoy voy a hablar son las siguientes. La primera, la tentación del poder. Escucha bien, vamos a hablar de la tentación del poder. Vamos a hablar de otra tentación a la cual todos estamos expuestos también, la tentación sexual. Y la tercera, vamos a hablar de esta tentación que creo que también hemos pasado todos, y es la tentación de la desesperación. Entonces voy a hablar de 3 cosas: la tentación del poder, la sexual y la desesperación. Vamos a empezar con la primera, la tentación de poder. Vamos a los primeros versículos. Quiero que los lean con mucho detenimiento. No se trata solamente de la vida de José, se trata también de sus vidas. Así es que léanlo como si fueran ustedes los que están allí. Vean lo que dice. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar ¿en qué? En todo. Fíjense el poder que tenía José. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía Egipto, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo él se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy, muy atractivo. Cuando leemos estos versículos, amigos, parecieran ser que no nos dicen nada, pero son versículos muy fuertes. Más cuando recordamos la historia de hace 8 días y más cuando recordamos el corazón de José, ¿lo recuerdan? José no era una muy buena persona. ¿Cómo era José?
dijimos hace 8 días, era una persona soberbia, una persona que se creía más que sus hermanos, era una persona que les dice, a ver, yo soñé que había 11 gavillas y que se rendían ante otra, y entonces sus hermanos decían, ¿qué estás diciendo, José? ¿Que tú eres más importante que nosotros? José siempre estaba recalcándole a sus hermanos que él era superior. José, en lo más profundo de su corazón, era una persona soberbia, era una persona que tenía un problema con el poder. Él amaba el poder y quería ser superior a sus hermanos y a su papá. Y ahora en Egipto, vean bien, ahora en Egipto tiene el poder que tanto amaba, ¿cierto? Ahora tiene eso que él tanto desea. Ahora él sí es superior a sus hermanos, ¿cierto? Ahora él es el más importante. Ahora él, ¿verdad? Es el más importante o el segundo más importante en Egipto. ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido José? ¿Se imaginan lo que dijo? Por fin tengo lo que tanto deseaba en mi corazón. José, ¿verdad? Es el más importante en el imperio egipcio. Este amor de poder de José apunta a nosotros. ¿A quién de ustedes no le gusta el poder? Díganme. ¿A quién de ustedes no les gusta el poder? ¿O no? ¿No les gusta el poder? Todos los que estamos aquí amamos el poder también, al igual que José. ¿Quién de nosotros no disfrutaba en la escuela que le dijeran, hoy eres el jefe de grupo y vas a anotar a todos los que se portan mal? ¿Quién no decía, sí, ahora sí te va a tocar? Y entonces anotabas, Laurita se puso de pie, maestra, mira, aquí tengo a 10 anotados. Miren, estos se portaron mal. Y entonces la maestra te decía, muy buen trabajo, ¿verdad? Y entonces tú te llenabas de poder cuando te decían esto. ¿Quién de ustedes, papás, los que son padres, quién de ustedes no disfrutan mandar a sus hijos? ¿O no? ¿Quién de ustedes no dicen, se me olvidaron mis sandalias, pero hay alguien que puede ir por ellas? Y le gritan a su hijo, ¡hey! ¿Me puedes traer mis sandalias? Y entonces el niño pues no tiene de otra, enojado, va por ellas y te las trae. Pero qué bien se siente que te obedezcan, ¿cierto? Qué bien se siente que otra persona esté bajo tu dominio. Qué bien se siente que tú puedas controlar todo. Mujeres, ¿a quién de ustedes no les encanta que cuando miren a su esposo las mire con miedo y diga, sí, voy a obedecer todo lo que tú me digas, mamá? ¿A quién de ustedes no les gusta, mujeres, que tan solo una mirada, su esposo las vea y diga, sí, sí, ya sé lo que estás diciendo? ¿A quién de ustedes no les gusta tener esta sensación de poder? A mí me gusta, porque el poder te da control, porque el poder te da seguridad, porque el poder te da confianza, porque el poder te da paz. Ahora, José está enfrente con algo que él amaba profundamente. Él amaba el poder, pero es algo extraño lo que estamos viendo. ¿Cómo reacciona José con el poder? Hace 8 días veíamos a un José diferente, ¿cierto? Cuando leemos estos versículos decimos, algo está pasando en la vida de José que no está reaccionando igual. Algo está pasando en la vida de José que este hombre está cambiando. Quizá entendemos un poquito y dijimos, quizá al que Dios haya permitido que haya estado en la cisterna, está cambiando el corazón de José. Y es cierto, porque José ahora no está utilizando el poder para sí mismo, ¿se dan cuenta? Porque en los versículos que acabamos de leer podemos ver cómo José está usando el poder para bendecir a otros.
Ahora José está ayudando, fíjense bien, está ayudando para que Egipto prospere. Y no sé ustedes, pero esto es algo muy fuerte porque Israel y Egipto eran ¿qué? Eran enemigos. Un hombre que tiene poder está ayudando a alguien que es su enemigo. Es algo realmente que nos confronta. ¿Qué está pasando con José? Él está bendiciendo Egipto. José está bendiciendo a una ciudad que es enemiga de Israel. Él está haciendo, porque claramente dice la palabra, que él se da cuenta y el faraón, el Potifar se da cuenta que Egipto está prosperando gracias a José. Pero ahí podemos ver algo. José está siendo transformado en su historia de redención. Él era orgulloso, pero Dios está tratando con él, como vimos hace 8 días. José está siendo transformado. Esta actitud de poder de José, de utilizar el poder para otros, se parece a nuestro corazón, ¿cierto? ¿O no? Estoy siendo sarcástico, porque por supuesto que no se parece. ¿Nosotros usamos el poder para ayudar a otros? ¿O no? ¿Usamos el poder para ayudar a otros o usamos el poder para utilizar a otros? No, la verdad es que no somos como José. Nosotros usamos nuestro poder en muchas ocasiones simplemente para nosotros. Si Dios te bendice con un negocio próspero, ¿qué haces? ¿Piensas en otros o piensas en ti? Honestos, en nosotros. Entonces estamos utilizando el poder para nosotros mismos. No ayudamos a los niños de la calle, ¿o sí? No piensas, yo y mi negocio me fue tan bien que tengo estos 5,000 pesos y con estos 2,000 quiero ayudar a gente de la calle. ¿Lo hacen? No. Pensamos en nosotros, pensamos en, me voy a comprar los tenis que me gustan. Y no quiero decir que te puedas comprar los tenis que te gustan, cómpratelos, ¿no? Si tú quieres. Pero quiero que mires cómo siempre estás pensando en ti. ¿O a poco decimos, ahora sí voy a ofrendar generosamente en la iglesia? No, la realidad es que no pensamos ni en la iglesia ni en nadie. Si Él te bendice con una profesión, si eres médico, profesor, dentista, abogado, lo que tú seas, ves una oportunidad de lo que eres para servir a la ciudad, para servir a otros, o simplemente dices, este trabajo que tengo es simplemente para ganar dinero y para sostener a mi familia. Y no está mal que pienses esto, pero el propósito principal de tu trabajo no se resume a eso. Si tú eres alguien que Dios te ha dotado con habilidades o con ciertas cosas, es para hacer de bendición ¿qué? A otras personas también. ¿Sí? Entonces, voy a tu corazón. Nosotros no somos como José. Ahora, ¿cómo lo hacemos para cambiar este corazón egoísta, soberbio, que se cree que los demás, que utiliza el poder para él mismo, que utiliza el poder para aplastar a otros? ¿Qué hacemos entonces para transformar este corazón? Sé lo que están pensando. Quizá en esta mañana dicen, pues fácil, pastor, por eso estamos viendo la historia de José. Tenemos que ser como José. La pregunta en esta mañana sería, ¿puedes ser como José? Esa es la enseñanza del día de hoy. Ayuden a otros como José ayudó a Egipto. Vámonos de aquí, ya, se acabó la predicación. Háganlo, sean buenas personas. ¿Pueden ser como José? No, la verdad es que no, sí. No pueden ser como José, por más que se esfuercen. Dios en esta mañana no intenta ponerte a José como ejemplo. Pero sí quiere decirte, tú no eres como José. ¿Ves qué tan difícil es ayudar a otros? ¿Ves qué tan difícil es usar tu poder en beneficio de otros?
El Dios del Evangelio quiere llevarnos en esa mañana al verdadero José. Y el verdadero José es Jesús. Solamente, escucha bien, en Cristo podemos vencer la tentación del poder. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo lo hacemos? Porque Jesús, el verdadero José, usó su poder para bendecir ¿a quién? A otros. Por el poder de Jesús nosotros fuimos perdonados. Solo el Hijo de Dios pudo habernos salvado de la ira de Dios. Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él tenía todo el poder. Y Él dijo: Dios, no los destruyas. Yo estoy dispuesto a dejar mi posición a tu lado para ir a salvarlos. Yo estoy dispuesto a dejar mi poder aquí para ir a salvar a esas personas. Y Él lo hizo. Y por eso somos llamados hijos de Dios. Cuando entiendes entonces, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cuando entiendes a este Jesús, que con su poder y que gracias a Él tú fuiste rescatado de la ira de Dios, entonces tú puedes usar tu poder para bendecir ¿a quién? A otros. Porque no simplemente tú usas tu poder para ser una buena persona. Tú usas tu poder en la comprensión del Evangelio, en la comprensión de quién es Jesús. Entonces los cristianos somos capaces de ser generosos con otra persona, no simplemente porque queremos ser buenas personas o para que Dios nos trate bien. No, nosotros somos buenos con las personas y ayudamos y les damos porque conocemos ¿a quién? A Dios. Porque Dios fue generoso con nosotros. Por eso tú también debes de ser generoso con otras personas. La generosidad no se trata de fuerza de voluntad. No se trata de repetir 10 veces: tengo que ser generoso, tengo que ser generoso, tengo que ser generoso. No se trata de tengo que ayudar a los demás, tengo que ayudar a los demás. No se trata de mantras. No se trata simplemente de decir eso. No, porque eso simplemente es exterior. Porque el problema lo tenemos ¿en dónde? En el corazón. Y el único que cambia el corazón es Jesús. Y el único que puede hacer que tú bendigas a otros es Él. Cuando comprendas otra vez que Él es generoso contigo, tú vas a ser generoso no solamente de dientes para afuera, sino lo vas a hacer en el interior. Soy generoso porque Dios es generoso conmigo. Si tú eres un cristiano, entonces tu poder no está para ti. Si Dios te prospera, ¿qué vas a hacer? Vas a ayudar a otros, por eso te prosperó. Vas a bendecir la ciudad. Si te hizo un abogado y tienes tiempo para trabajar para otros, el fin de semana hazlo. Por eso la iglesia debe de poner al servicio, si es que tenemos profesiones de la comunidad o hasta oficios. Tenemos que ayudar a la gente, tenemos que servirla. ¿Pero por qué? No se trata simplemente de por ser mejores personas o porque queremos que nos vaya bien en la vida, sino porque Jesús nos ayuda y es generoso con nosotros. Entonces el cristiano empieza a bendecir su ciudad, empieza a bendecir su colonia, empieza a bendecir a su familia y empieza a bendecir también a la iglesia. Porque Dios lo ha prosperado. Y eso es lo que está entendiendo José. Y esa es la manera en que él está entendiendo todo esto. Solamente Cristo puede hacer vencer la tentación del poder. Y escucha bien esto, amigo. Si Cristo no es tu referente, entonces estarás atrapado por el poder. Si Cristo no es tu referente, entonces tú vas a ser abrazado por el poder y entonces tú no vas a poder realmente utilizar tu poder para otros. Porque no has entendido quién es Jesús. Porque no has entendido el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Porque muchas personas me dicen: ¿por qué no cambio? ¿Por qué no puedo transformarme? Y parece ser que esta es la respuesta
muy común y hasta parece como que otra vez el Evangelio. Sí, es el Evangelio, porque dice la palabra de Dios en Romanos que el Evangelio es el poder ¿de quién? De Dios. Este mensaje que parece ser insignificante, este mensaje que parece ser tan común, este es el mensaje del poder de Dios y del Espíritu Santo que está obrando en el corazón de la gente y no debemos de cansar de repetirlo. Si Cristo no está en tu vida, entonces pensarás en usar y seguirás usando el poder para tu propio beneficio. Pensarás solo en cómo estar mejor tú. Y quizá llegarás a ser generoso, pensando en, te voy a ayudar, pero para que me vaya bien. Qué fuerte es el Evangelio. Pero el llamado de todo hijo de Dios es ser como el verdadero José. ¿Y quién es? Jesús. Bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. E inclusive bendecir a tus enemigos. ¿Nosotros éramos enemigos de Dios? Sí. Cuando Él se acercó a nosotros y nos bendijo con esta salvación, ¿éramos enemigos? Nosotros podemos acercarnos a personas que no comparten nuestra fe y ayudarles. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Perdónanos, Jesús, eso es lo que hoy en esta mañana quiere el Señor. Ayúdanos a pensar en otros como tú pensaste en nosotros en la cruz. Ahora, esta es la tentación del poder que enfrentamos tú y yo. Pero hay otra tentación que José está enfrentando y que tú y yo enfrentamos. ¿Cuál es? La tentación sexual. Vean lo que dice. El Señor conoce perfectamente tu corazón y sabe que esas son las mayores tentaciones que tú y yo tenemos. Esta tentación del poder. Ahora vamos a la tentación sexual. Vean lo que dice los versículos 6 al 10. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo la esposa de su amo empezó a mirarlo, ¿qué dice ahí? Con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Vean, él sabía el poder que tenía. Pero vean lo que dice, mi patrón no me ha negado nada excepto usted que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su... José está enfrentando una tentación complicada, a la cual tú y yo estamos expuestos, ¿eh? No se trata de José, no lo veamos tan lejos. La tentación sexual está ahí, en tu vida, está al lado, para todos, para todos. Ahí está la tentación sexual. Vivimos en una cultura donde el sexo no es visto como José, ¿cierto? La forma de conducirse por parte de José en su sexualidad es anormal en la cultura. O sea, si fuera otra persona, ¿ustedes creen que se vea resistido a lo que le estaba diciendo a esta persona? O a lo mejor ustedes dicen, yo sí me hubiera resistido. Porque yo soy como José. Pero la palabra del Señor no te está, ese no es el mensaje. Otra vez, aquí tenemos que reconocer que nosotros no somos como José. La cultura entonces nos dice, puedes disfrutar de tu sexualidad libremente con cualquier persona, ¿cierto? Si nosotros hubiéramos sido José, quizá hubiéramos caído. Mujeres, ¿qué pasaría si William Levy llegara y les dijera, ¿cómo estás? ¿Soportarían la tentación de William Levy?
No me acuerdo cómo se llama el autor, el personaje, si alguien me recuerda de Superman. ¿Cómo se llama el actor? ¿Eh? ¿Cómo? Henry. Ah, bien que te lo sabes, ¿verdad? Está la tentación. ¿Qué pasaría si Henry se acerca y les dice algo les empieza a decir cosas al oído, mujeres? ¿Creen que serían como José, que le dirán, no, 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 o sea, no, no, tengo a mi esposo, ve este hombre comparado contigo? No, este hombre, ¿harían eso? No, o sea, no nos pareceríamos a José para nada. Pero José nos recuerda una verdad del Evangelio. Fíjense, esta historia de José está puesta, no para que tú digas, "Ah, los cristianos somos como José. O yo soy, no, no, sino al contrario, Dios la está poniendo para que tú veas qué difícil es ser como José, porque realmente no lo eres. Pero José nos recuerda una verdad del Evangelio, que nosotros debemos de disfrutar nuestra sexualidad de manera exclusiva. ¿Con quién? Con nuestra esposa, con nuestra pareja. Pero por eso José resiste el acoso sexual de la esposa de Potifar. Él sabe que ella es exclusiva ¿de quién? De Potifar. Él sabe. Él sabe que ella es exclusiva, por eso dice, no, 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 o sea, quizá los bienes en Egipto me pertenezcan o de alguna manera porque yo he ayudado a todo esto, pero tú eres su esposa, ahí no me meto porque eso es otra cosa. Esto nos hace ver un poco el concepto del diseño del sexo que tiene Dios. Dios es muy claro en el diseño. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 6? Lo voy a leer, está ahí en pantalla. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomará acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Qué dice ahí? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él. ¿En dónde? En el Espíritu. El sexo para Dios, al cambio de la cultura, es algo sagrado. ¿Por qué? Cuando tú te unes sexualmente a una persona, escucha bien, ¿es una unión física solamente? ¿Sí o no? La cultura piensa que sí. Por eso la ve así. Tú te acuestas con uno, pues nada más es la unión que física. Pero Pablo en este texto que leímos dice que los dos llegarán a ser que nos habla más allá de una unión física, nos habla de una unión que completa. Completa. ¿Qué implica decir esto? Si tú te metes o tú tienes una relación sexual con alguien, no solamente le estás diciendo, eres mía físicamente, centrada en el Evangelio, sino le estás diciendo, eres mía legalmente, eres mía económicamente, eres mía emocionalmente y eres mía espiritualmente. Es una unión completa. Una unión completa con la persona. Por eso cuando yo me caso, es una unión completa, porque le estoy diciendo a esa persona, sexualmente soy exclusivo para ti, pero no solamente sexualmente. Mis bienes, ¿qué? ¿Nada más mi cuerpo es tuyo? Mis bienes también. Pero hay muchos que dicen, a ver, no, 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 no. Pues por eso no me caso, porque una cosa es que la pasemos bien, pero que esto que es mío, no. Y en el sentido del Evangelio, entonces en el sentido es que esta es la sexualidad cultural. Y el Evangelio rompe con esa sexualidad. La sexualidad, entonces cuando tú estás con una persona, le estás diciendo, aquí estoy yo en todo, completo. Físico, legal, económico, emocional y espiritual.
Entonces, si tú piensas que tener sexo con otra persona que no es tu esposa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo a tu esposa o al revés a tu esposo? Tú le estás diciendo, solamente hay una unión física, tú y yo, pero no que completa. Es una forma de decirle, es algo bien fuerte, porque le estás diciendo a la otra persona, lo único que me interesa es tu físico. Ya, llevémosla bien, pero comprometerme más, para nada. Solo me interesa tu cuerpo, pero no me entrego totalmente a ti, no confío totalmente en ti, no estoy dispuesto a entregarte mis bienes, no me interesa conocer lo que sientes, desconfío de ti. ¿Qué les parece? Es algo bien fuerte, es algo bien fuerte. ¿A alguien le gusta que lo traten así? Eso decimos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque eso significa no valorarnos, ¿se dan cuenta? Esto es muy fuerte. José nos empuja a ver el diseño del sexo de Dios, donde la persona es amada completamente. Ese es el diseño de Dios, amar completamente. Ahora, sé que para muchos esta idea es retrógrada, porque es una realidad que hoy nosotros no vivimos con una pareja o no nos comprometemos totalmente con ella. Pero este es el diseño de Dios, perfecto, donde vemos que una persona es valorada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la hacemos para vivir como José lo hizo? ¿Cómo la hacemos para entender que la esposa de Potifar le pertenecía completamente a él? No solamente físicamente, sino legalmente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. ¿Cómo lo hacemos? Y a lo mejor la respuesta es, pues ya, pastor nos la está diciendo, pues seamos como José. Huye como él lo hizo. La pregunta es, sincera, hombres, mujeres, ¿lo has logrado? Y a lo mejor piensas, pues sí, no me he involucrado ya sexualmente a lo mejor con una persona dentro de los siguientes años, o si hubo un tiempo en que estuve luchando, pero ahora ya no. Pero recuerden que también tú estás adulterando no solamente cuando lo haces físicamente, sino también lo haces ¿con qué? Con el pensamiento. Porque Jesús dice eso, que no solamente comete adulterio el que lo hace ¿qué? Físicamente, sino el que está pensando y desea a la mujer de su prójimo está cometiendo ¿qué? Adulterio. Si somos honestos, ¿ustedes han huido de la tentación sexual? ¿Son como José o no? ¿Han huido de la tentación sexual? Yo creo que no. Porque cuando les preguntaba de estos artistas dijeron, con el pensamiento ya llegaron ahí. Y algunos hemos cometido también esto físicamente. O quizá en esa mañana lo has logrado por actuar con tu fuerza de voluntad. Le has echado ganas, llevas 20 años, te felicito, pero esto es muy peligroso, porque la tentación sexual está ahí siempre. Si somos honestos, necesitamos algo más que sé como José, no lo hagas. No se trata simplemente de prohibirte una conducta inmoral. El pasaje nos da un argumento más sólido. Y apuntando al Evangelio y apuntando al pasaje de Pablo que leímos, recordamos que Pablo dice, sus cuerpos le pertenecen ¿a quién? ¿A quién? A Dios, así dice, ¿no? ¿Por qué empieza hablando así Pablo? Dice nuestros cuerpos, porque nos quiere decir, nuestros cuerpos son sagrados, porque hay exclusividad en ellos. Y nuestros cuerpos son exclusivos ¿para quién otra vez? Para Cristo, pero también para nuestra esposa.
en todo sentido, completo. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, nos entregamos completamente a Él, ¿cierto? No solamente espiritualmente, sino legalmente también. Nos comprometemos, nos hacemos miembros de una iglesia, socialmente, ahora somos cristianos, económicamente empezamos a dar también para la iglesia, para el crecimiento de ella. Sexualmente también nos comprometemos con nuestra pareja. Nos entregamos completamente a Él. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque Él se entregó completamente por nosotros. Él entregó su cuerpo por ti. Él permitió que clavaran clavos en sus manos y pies para salvarte de la ira de Dios. Así que en agradecimiento, tú te entregas completamente a Él. ¿Te dan cuenta? Tú no vas a poder vencer la tentación sexual otra vez hasta que no entiendas el Evangelio. Hasta que no entiendas, todo conecta con Jesús siempre, hasta que no entiendas lo que Él hizo. Él entregó su cuerpo, todo por ti. Y tú en agradecimiento tienes que hacer lo mismo. En decir, Señor, yo entiendo que este cuerpo no me pertenece a mí. Yo sé que este cuerpo tiene tentaciones, yo sé que este cuerpo tiene esta tendencia sexual a buscar realmente la alegría a través de la sexualidad, la paz, la tranquilidad, Señor. Pero hoy quiero realmente recordar esta verdad. Este cuerpo, a pesar de que piense esto, es capaz también de huir de la tentación sexual, porque yo sé que tú diste tu cuerpo por mí y este cuerpo te pertenece. Así que, y no solamente te pertenece a ti, también a mi esposa. Dice el pasaje que acabamos de leer que José era, ¿qué? Hermoso. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos a alguien más bello que José. Y ese es Jesús. Señor, perdónanos porque pensamos que nuestro cuerpo no nos que nos pertenece. Cuando veo la belleza del verdadero José, sé que mi cuerpo es de Él y me ayuda a vivir completamente para mi esposa, para mi esposo. Solamente ahí en Cristo puedo encontrar la belleza de entregarme completamente a una persona, la belleza de comprometerme a una persona. ¿Cómo se compromete Jesús contigo? Lo hace. ¿Cómo lo hizo? Con su propia vida, entregó su vida. Él firmó un contrato contigo, ¿cierto? Y lo hizo con sangre. ¿Por qué los cristianos firmamos un contrato de matrimonio? No nada más porque lo dice el pastor, porque se le ocurrió, porque la iglesia, estos mojigatos. ¿Por qué lo firmamos? Porque es una manera de decirle a la gente, aquí hay una persona que se compromete completamente. Nos estamos comprometiendo como Cristo se comprometió con nosotros. Y que no solamente da su sexualidad, da su vida completamente. Y entonces lo estamos firmando con sangre, pero ¿con sangre de quién? De Cristo. Es algo por lo cual hacemos. Vencer entonces, fíjense bien, la tentación sexual no se trata simplemente de una ética retrógrada. Es una comprensión profunda de quiénes somos en qué. En Cristo. Y escuchen estas palabras que muchos piensan que por eso así somos los cristianos tan mojigatos moralmente y más en esta sociedad que ve el sexo así. Dice, la sexualidad es exclusiva, no es simplemente un principio ético, es una comprensión total de nuestra salvación ¿en qué? Los cristianos no lo hacemos por una regla moral, por reglas que se tienen que cumplir simplemente. Sí son mandamientos de Dios, sí. ¿Pero por qué los hacemos? Porque entendemos nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos de esta salvación y seguir comprendiéndola? No la comprendemos completamente aún.
Ayúdanos, Señor, si no entendemos claramente quiénes somos en Cristo, seremos presos de la sexualidad cultural. Y estamos expuestos todos, ¿eh? Todos. Quizás la has librado 20 años, pero ahí está. Vengamos a Cristo, pero vayamos a la tercera tentación, la tentación de la desesperación. Dice, cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado al esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Todo iba bien para José. ¿Y ahora qué está pasando? Otra vez que la tragedia. Lo habían echado en la cisterna, su vida empieza a despuntar. Ahora sí José no está siendo orgulloso, ¿no? Ahora sí soportó la tentación del poder, soportó la tentación sexual y le está yendo mal. ¿No? O sea, la pregunta es, ¿por qué nuevamente le está yendo mal a José? ¿Qué creen que estuviera pensando José? Oye, pues, si me iba mal cuando era bien orgulloso y me creía más, me decía es una cisterna, y ahora me están a punto de matarme porque era uno de los castigos que probablemente José iba a merecer, que lo mataran. Imagínense José qué le está diciendo a Dios, o sea, ¿de qué se trata Dios? O sea, no estoy haciendo nada mal. Y otra vez, o sea, te estás pasando de la raya, Dios. O sea, ¿por qué a Chuy lo tratas bien y a mí me tratas mal? ¿No les ha pasado? ¿Por qué a Alfredo le va tan bien? Y a mí vean cómo me va. Y a lo mejor Alfredo te dice, porque no sigues a Dios. Y tú dices, pues que sí lo sigo. Ahora, tampoco nos victimicemos de que siempre hacemos las cosas bien y nos va mal, ¿no? Pero en esta cosa sí está haciendo, José no está pasando nada extraño en la vida de José. Pero piensa en esto, ¿no ha llegado la tragedia cuando estás haciendo las cosas bien? Claro que sí. Esta situación trae a tu corazón ¿qué? Tranquilidad. Es desesperante, ¿no? O sea, Señor, estoy orando, estoy contigo, estoy tratando de buscar hacer tu voluntad. Mira a estas personas ni siquiera y les va muy bien. O sea, Señor, ya no aguanto más estar sin trabajo, ya no aguanto más esta enfermedad, ya no aguanto más estos problemas en mi matrimonio, ya no aguanto más esta soledad. ¿Por qué no me puede ir bien, Dios? ¿Realmente me amas? Ya no puedo esperar más, Señor. ¿Arreglas esto o dejo de creer en ti? O sea, ya, punto. ¿Arreglas esto o ya no me molestes más? Déjame en paz. Pero la vida de José nos recuerda que aún en la tragedia Dios está ¿qué? Ahí contigo. Orquestando su plan de redención. Que no solo se trata de tu historia, sino también se trata de la historia de la iglesia. Fíjate bien. ¿Por qué José fue echado en la cárcel? Porque de allí Dios va a probar otra vez que su poder. Lo va a sacar de allí y después lo va a regresar a su puesto ante Faraón y después vamos a ver la historia. El pueblo de Israel va a mandar a llamar a sus hermanos y van a ser liberados y Israel encuentra una mejor situación. Esta historia sirvió no solamente para que José fuera rescatado, sino también para que toda su familia fuera ¿qué? Rescatada. ¿No sabes que quizá la tragedia que te está pasando a ti va a servir de bendición para la iglesia o para otras personas?
No sabes que de esta tragedia que te está pasando, muchas personas vamos a aprender y vamos a experimentar el poder de Dios. No sabes que a lo mejor tu falta de trabajo, después te vamos a ver que Dios te da un trabajo nuevo y vamos a ver, wow, o sea, realmente Dios existe. ¿Viste cómo sufrió, sí, un mes, 2 meses, pero después mira cómo ahora Dios la está prosperando? Wow, ese Dios que predica, ese Dios realmente existe. ¿Te das cuenta cómo Dios puede utilizar todo esto? Él está trabajando contigo, pero también con otros y lo hace activamente. La pregunta en esta mañana para todos es, ¿puedes descansar en los planes perfectos de Dios en medio de tu tragedia? ¿Pueden descansar? ¿Cómo puedes descansar y no caer en la desesperación? Porque yo sé que muchos de ustedes están desesperados, porque su vida no cambia, porque su vida sigue igual. Y quizá pienses, pues debo de confiar en Dios como José. ¿Pero cómo? La respuesta es corriendo otra vez al verdadero José, Jesús. La gran tragedia que sufrió, su muerte, fue para salvarte, para darnos un hogar que esperamos con esperanza. José está sufriendo para darle un hogar temporal a Israel, pero Jesús sufrió y murió para darnos un hogar para siempre. Esta tragedia que está pasando, que te está pasando, te está llevando a casa, amigo. Para mirar a Jesús y para entregarte totalmente a Él, para confiar totalmente a Él y para descansar totalmente en sus planes. Dios no te va a dejar, no tengas miedo, Él está contigo y cuando lo tengas, ven a Jesús, la persona que borra todos nuestros temores, que como niños pequeños nos dice, yo te cuido, sé que tienes miedo, pero yo te voy a proteger para siempre. Porque así como José era valioso para mí, tú también eres valioso. Yo di la vida por ti. Tú eres lo más valioso que tengo. ¿Se imaginan a Jesús diciéndoles eso? Les dice eso, en verdad. Tú eres lo más valioso para Jesús. Cuando tengas duda de ello, recuerda que Él murió por ti. Yo creo que alguien que considera valioso algo, da la vida por ti, ¿cierto? Ustedes darían la vida por sus hijos. O muchos la pensarían. Pero yo creo que sí la darían. Es porque los aman. Entonces Dios está con ustedes. En la desesperación, vengan a Cristo, al verdadero José. Él te está llevando a casa. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Así es que vamos a orar. Terminamos con esto, entonces vamos a orar. Señor, gracias porque qué difícil es entender el Evangelio, qué difícil es entender lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Sigue trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que necesitamos de ese verdadero José para que podamos enfrentar la tentación del poder, la tentación sexual, pero sobre todo también la tentación de la desesperación cuando las cosas no marchan bien. Ayúdanos a descansar en tus planes perfectos, a descansar en el Dios de la historia, en el Dios que ha cuidado de su iglesia de generación en generación, y esta generación no va a ser la excepción hasta que tú regreses. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.